Soy muy animal, conectado siempre con ustedes, con mucha información, con muchas ganas de enseñarles, de que aprendamos temas juntos y siempre con la intención de darles a ustedes información lo más acertada posible. Pero hay momentos en donde los debates y las opiniones y todo pues son súper válidas para que tengamos puntos de vista diferentes, pero no podemos dejar a un lado la ciencia, la investigación, los estudios, las estadísticas y las cosas que realmente nos dan información un poco más asertiva. Hoy quiero recordarles primero que todo, no se les olvide siempre suscribirse al canal, por favor, es súper importante, y darle compartir al enlace para que otras personas también se unan a nuestra red y puedan estar siempre conectados. También les digo, activen la campanita de notificaciones para que les llegue la información permanentemente sobre el contenido que estamos desarrollando para todos ustedes. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la fecha que se conmemora en honor o en homenaje al lobo. El lobo, sí, tal cual. Hay una fecha que conmemora al lobo. Y vamos a hablar de eso con Néstor Calderón. Él es médico veterinario etólogo y vamos a conversar un ratico para poder entender la esencia natural de este animal y cómo ha venido evolucionando a través de los años. Néstor, bienvenido a Soy Muy Animal, un placer tenerte con nosotros. Muchos libros atrás. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco sobre un tema que para muchos es apasionante. Así es. Quiero hacerte la primera pregunta y está ligada a la ciencia, a la investigación y a lo que realmente ustedes tienen como fundamento médico y es, ¿quién es el lobo? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge este animal? Sí, digamos, aquí hay, como bien lo mencionas, diferentes enfoques para poder responder este tipo de inquietudes. Uno, hay una expresión que se conoce como la filogenia, que es la historia natural de la especie. Los carnívoros en general proceden de épocas antiguas en el planeta, periodo de Eoceno, estamos hablando de 50 millones de años atrás, había una especie que de alguna manera se considera como el ancestro de los carnívoros en general. La línea lupina, diferente a los zorros, que es vulpina, la línea lupina sigue evolucionando, tuvo varias etapas en este proceso de miles de años de evolución, y aquí lo interesante es que en diferentes continentes hicieron canídeos. Y en el caso concreto de mi área de trabajo como médico veterinario, más que un trabajo específico sobre los lobos, que puede haber un, por ejemplo, es la relación que hemos tratado de encontrar entre los lobos y los perros. Porque una de las propuestas, el perro doméstico, sería como un proceso evolutivo desde el lobo. Para otras formas de entender, serían como paralelos, no exactamente uno deriva del otro, sino irían paralelamente. De todas maneras, lo valioso, lo importante, es que en esta historia que hemos compartido ha habido una coevolución, ha habido momentos difíciles, momentos en donde la especie humana lo ha visto como una amenaza para sus sistemas agrícolas y pecuarios y ha generado culturas de exterminio, y lentamente han habido procesos más desde una mirada de conservación, de respeto por los espacios que estos animales ocupan en el ecosistema y de tratar de convivir en donde no nos afectemos. Entonces, cuando uno piensa en el proceso de la historia de esta especie, por lo menos vuelvo y repito, desde mi perspectiva, no tanto como un biólogo estudioso de los lobos, sino como un veterinario que siempre los ha visto en su correlación con el perro doméstico, y cómo hay cosas similares y cosas diferentes y cosas que afirman que sí habría una secuencia y elementos que afirman que podrían ser distintos. Igual hay una proximidad muy grande, y la mejor forma es pensar en esas razas más lupinas, como el siberiano, como la Alaska Malamut, aquellos animales de tiro que son utilizados en las estepas y en esos lugares de nieve que nos recuerdan al lobo. Y porque en el fondo, una opinión muy personal, muchas personas cuando tenemos gatos o perritos, en el fondo queremos que en nuestras casas haya lobos y grandes felinos acompañándonos en nuestra vida urbana. Definitivamente es muy interesante entender en qué momento ese mundo se vuelve un mundo paralelo y ahí me inquieta mucho, según
la investigación y los años de estudio de ustedes, los académicos en estos temas, supuestamente a partir de cuándo fue ese mundo paralelo de el lobo y el perro. ¿Sabemos eso? Sí, digamos, lo que ha empezado a generar estas inquietudes, y gracias por la pregunta porque es súper oportuna, ha sido por como varios enfoques. Uno de ellos se le llama zooarqueología, y simplemente al colocar el prefijo zoo es la arqueología, los hallazgos arqueológicos de estudiosos de cómo los humanos nos relacionábamos. Entonces, en esas expediciones, en esas excavaciones, aparecen cosas tan importantes como la forma en que humanos y este tipo de especies interactuaban o convivían. Entonces, desde esa perspectiva más zooarqueológica, en algún momento se plantea que la aparición del Canis lupus familiaris, no del lobo, sino de ya ese proceso evolutivo, podría tener unos 15.000 años desde el punto de vista arqueológico. Solo que luego comenzaron a hacerse investigaciones más desde el punto de vista de la genética y de la biología molecular, en donde la pregunta fue esa, realmente si habría una continuidad, descienden, derivan del lobo o de pronto son coespecies que han ido coevolucionando y que no exactamente. Entonces, cuando empezaron a hacerse esas investigaciones desde el punto de vista de la biología molecular, de la genética, investigaciones un poco más en ese ámbito, se pensó, no, de pronto el proceso de domesticación no son 15.000 años, podemos estar hablando de 100.000 o 150.000, es decir, mucho más tiempo. Y en esa orden de ideas comienzan a hacerse investigaciones en diferentes continentes sobre cómo estas especies fueron evolucionando, es decir, toda su historia evolutiva, toda su historia natural, toda su historia biológica, es que surgen algunos planteamientos, que a lo largo de la historia, de entender el origen del perro doméstico a partir del lobo, es que se han derivado este tipo de teorías de si hubo una cruza entre zorros y perros, entre zorros y lobos y cosas por el estilo, pero definitivamente hoy día habría digamos, con evidencias, una que sí es posible que haya habido una línea de descendencia directa y otra en donde no necesariamente fue directo del lobo, sino hubo como un proceso ahí coevolutivo entre los dos, en donde el lobo siguió siendo lobo tal como lo conocemos y comenzó ya la línea del Canis lupus familiaris. Entonces, digamos, aquí lo que nos interesa es entender que nuestros perros domésticos, en general, no son muy antiguos. Algunas razas, porque se dividen en grupos de razas, como las lupoides, los molosoides, tenían una mayor antigüedad. Recuerden, esos molosoides son los que cuando llegaron los ejércitos romanos tenían esos perros de guerra en esa época. Entonces, siempre lo interesante, fuera con los lobos o fuera con los perros o canidios en general, porque están en todo el planeta, ha habido siempre un interés y una cercanía por parte de la especie humana, especialmente por la naturaleza comportamental y el comportamiento social de estas especies, que se adecuaban muy bien inicialmente en épocas prehistóricas a la naturaleza social del hombre primitivo, que es una de las hipótesis de cómo este tipo de especies se fue acercando al hombre y cómo por su comportamiento, su forma de reproducción y la manera como fuimos interviniendo genéticamente a esta especie, es que hoy en día tenemos esa diversidad de razas y de alguna manera consideramos a los perros domésticos en particular como nuestros compañeros, pero seguimos teniendo esa fascinación por los lobos. De acuerdo. Y quiero profundizar en algo ahí un momentico para hablar precisamente de cómo eso se va transformando en la comunidad de ellos también, porque claramente somos nosotros los que fuimos invadiendo sus áreas, sus territorios, sus montañas y sus bosques y demás. Y entonces empezó a llegar el humano pues con las casas y las fincas y las haciendas y todos estos temas poco a poco que se fueron desarrollando y después obviamente pues el asentamiento del humano y la población y demás. Y entonces en ese momento claramente el lobo tiene que empezar a evolucionar de alguna manera con todo esto, puede que nazcan los cruces, las razas y demás. Y entonces hoy, después de, yo qué sé, 1.000 o 1.500 años después de todo esto, en una evolución y en una transformación nuestra abismal, con unas cifras de natalidad del humano gigantes, ¿qué pasa con el lobo hoy en día, por ejemplo? Sí, hay varias cosas porque, digamos, un poco tu pregunta orienta hacia lo demográfico, hacia lo poblacional. Pero antes de entrar ahí, como algunos comentarios que
dan cuenta del esfuerzo en diferentes latitudes de nuestro planeta de tratar de entender al lobo. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Porque recuerda, hay un grupo muy importante en Europa, hay un grupo muy importante en Asia, pero lo que intento decir es, muchas de las investigaciones y del conocimiento que empezó a hacerse en torno a los lobos significó del estudio de estos animales semiconfinados, es decir, tenían un tipo de restricción del movimiento para poder lograr estudiarlos. Y intento decir esto es porque muchos de esos estudios ofrecieron informaciones muy valiosas, pero algunas tenían un sesgo en la medida en que el animal no estaba realmente en completa libertad. Y paralelamente ocurrieron investigaciones diversas, como se hace en biología y en zoología, que es a través de diferentes tecnologías que simplemente coloco algún tipo de elemento que me permita seguir al animal sin tenerlo cautivo o semicautivo en ningún lugar y acompañar sus desplazamientos, saber qué está pasando, porque mucho de lo que tú me preguntas desde el punto de vista demográfico es la interacción inevitable y fundamental que se establece en los animales y su entorno. Es decir, la conducta de los animales no es per se solo la conducta, sino está modulada por su entorno. De tal manera, que era un poco lo que tú planteas al inicio de tu pregunta, los cambios medioambientales han impactado factores demográficos, es decir, las poblaciones de esos animales. Porque sin duda el problema consiste en que estos animales recorren grandes distancias, porque es parte de su naturaleza. En ese orden de ideas hay como una especie de área vital, se le llama el home range de esos animales, que es de kilómetros. Hay un área que es el territorio, que en ese sentido coinciden con los perros domésticos, en donde activamente la defienden y la marcan. ¿Cómo la marcan? Con marcas de orina, con marcas de sus patas, con materia fecal y también con vocalizaciones, porque dan a entender que esta zona es de ellos y las marcas urinarias son muy importantes para que haya un respeto. Hay un área que puede ser compartida, hay un área que es la defendida, que es el territorio, y hay un área más central donde normalmente ocurren los procesos reproductivos y donde ocurre una serie de elementos. Entonces, lo que tú preguntas es muy relevante porque los cambios demográficos humanos, el avance de la frontera agropecuaria, el cambio climático, por supuesto, ha impactado no solamente a los lobos, sino a muchas especies. En el caso concreto de los lobos, el hecho de tener ese comportamiento de desplazamiento y una habilidad que ellos tienen, por ejemplo, a diferencia de otras especies, en donde pueden hartarse de comida, lo que les permite soportar con relativa fortaleza y solidez periodos de ayuno. Porque pueden, aprovechando que hay un recurso, se atragantan, por decirlo así, y eso les permite soportar días mientras que pueden recurrir a otra zona de alimentación. Entonces sí, debido a lo que hemos hablado, épocas donde el animal ha sido percibido como un depredador que afecta a los procesos agropecuarios, por lo tanto ha sido cazado, envenenado. En las películas hemos visto las trampas que hay, los cazadores con armas. Por supuesto, todo eso ha impactado a las especies, pero paralelamente en muchos lugares, ejemplos muy bonitos en la zona norte de nuestro continente, Canadá, Estados Unidos, en donde comienzan a haber esfuerzos para la conservación y la preservación de especies, porque además dentro de los lobos hay líneas. Entonces está como el grupo grande americano, el grupo grande europeo, el grupo grande asiático. Entonces la idea es que en cada uno de esos continentes ha habido esfuerzos gubernamentales, esfuerzos de biólogos y zoólogos conservacionistas para que encontremos un punto de equilibrio en donde esa convivencia no represente un problema y se han desarrollado diferentes estrategias para lograr que haya una convivencia tolerable entre especies. ¿Se podría pensar que el lobo hoy en día es domesticable? La pregunta es maravillosa. ¿Por qué razón, Mark? Primero, hay algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, parto de los lobos y vamos a la pregunta a los zorros y vamos a la pregunta de los lobos. Un esfuerzo, un famoso experimento en la zona por allá de Rusia, de Mendeleev se le llama, en donde ellos empezaron a hacer cruzas selectivas del zorro plateado, buscando, porque un poco la domesticación buscó eso. A partir de ciertas características de los animales silvestres salvajes, algunos de ellos daban cuenta de una posibilidad de domesticidad, porque algunos no. Por eso no tenemos domésticos de todo tipo, no. Hay algunos animales que permitieron esta domesticación, que incluía facilidad para el manejo,
que incluía periodos reproductivos cortos y que incluía que a través de la reproducción controlada no fuera modulando tanto características físicas como comportamentales. ¿Por qué hago el comentario? Porque se hizo eso con zorros. Ujú. Era factible por su tamaño crear zorros mascota. Y lo interesante de esta experiencia es entender dos cosas. Uno, hay algo que es lo que heredamos genéticamente a través de la reproducción de nuestros papás, que son los genes. A eso le llamamos el genotipo. Y hay otra cosa que es la expresión de eso genético, que es nuestro color de piel, nuestro pelo, nuestra conformación, que es aquello que denominamos fenotipo. Solo que el fenotipo también es conducta. Nuestra conducta es fenotipo, porque esas dos expresiones técnicas, que no busca confundir, sino es para dar cuenta de algo que es muy importante. En este, Muy importante eso que acabas de decir. Es realmente parte del conocimiento general para poder entender no solamente la forma, sino el contexto general, claro. tal Eh, cual. Entonces, ¿por qué hago el contexto? Porque imagínense que lo más valioso fue que sí, efectivamente, empezaron a generar cambios en la actitud de los zorritos y en su apariencia para que fueran bonitos, deseables como mascota, pero empezó a haber problemas porque, por decir así, dejaron de ser zorros, comenzaron a tener problemas tanto físicos como comportamentales. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque los lobos, a diferencia de los perros, que aunque haya diferencias genéticas no muy grandes, por eso la cercanía, por eso la similitud, sí hay cosas fundamentales. Me explico. Por ejemplo, los perros domésticos, a través de la domesticación, desarrollaron algo que se conoce como neotenia. Perdón los nombres técnicos, pero es sencillo. Es decir, es retener características juveniles en el animal adulto. Retener características juveniles en el animal adulto, que es importantísimo para un animal de compañía. Es decir, que aunque es grande, sigue teniendo comportamientos juveniles que hacen que esté cerca de nosotros, que juegue con nosotros, que se comporte de una manera muy especial. Eso que se llama neotenia no está presente en los lobos. Es decir, nuestros perros domésticos, a pesar de que maduren sexualmente, siguen siendo, por decirlo así, mentalmente jóvenes, juveniles. El lobo no. Es autónomo, es independiente, una estructura muy jerarquizada, pues es un animal, es un depredador. ujú, Entonces, aunque por supuesto ustedes podrán haber visto, hay fenómenos de amansamiento, que es diferente a domesticación. El amansamiento es que debido a convivencia, debido a cruzas, hay animales que pueden tener comportamientos de gran tolerabilidad, facilitan aproximaciones sin una reactividad que ponga en peligro a nadie. Entonces, uno podría pensar, se está domesticando. No. Un amansamiento es diferente a un proceso de domesticación en donde yo comienzo a fijar ciertas características de generación en generación. Entonces, lo que uno sí puede ver, hay ejemplos en películas, en diferentes situaciones culturales o sociales, en donde nuestra convivencia con los lobos, en algunas comunidades incluso de características sagradas, en nuestra convivencia con estos animales, por lo que representan, hay procesos de amansamiento. Pero domesticación como domesticación, yo diría que no, por lo que entiendo y conozco. ujú. Muy bien. Pues es Néstor Calderón, médico veterinario, especialista en etología y con todos estos temas con claridad para todos nosotros y poder entender la evolución de los lobos, los animales que por miles de años nos han acompañado de alguna manera u otra, han hecho que la posibilidad de tener unos descendencias de su genética se pudieran hoy traducir en algunos de estos animales de compañía que tenemos en nuestros hogares, siempre pensando con la responsabilidad de entender la diferencia entre un animal doméstico y un animal silvestre, y en este caso un animal silvestre salvaje. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Soy Muy Animal y por acompañarnos con tanta sabiduría. Gracias a ustedes por su trabajo. Muchas gracias, doctor, siempre por acompañarnos. Y Ok. ustedes ya saben, acá estamos siempre preparados con ustedes, con mucha información, trayéndoles lo mejor para que ustedes aprendan con nosotros. Y todas las semanas estaremos aquí con mucha información nuevamente para ustedes, así que quédense conectados, porque soy muy animal. Súmate al voluntariado con criollos y pasa un día con un criollito. Acompáñanos y vive un día de pelos.
El horario de actividades va desde 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde este domingo 31 de agosto. Ve al Instagram de Fundación Criollos de la Montaña y descubre todo lo que puedes hacer. Tengo la manera de cómo ayudarte todos los días con un video para educar a tu animal de compañía correctamente. Aquí te dejo este código. Tienes simplemente que decir solicito animal a este código y listo. Envía Solicito Animal al 35249 y diviértete aprendiendo más de tu mascota.